Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Logan y esto es Tomo Reviews. Y te traigo en esta ocasión de Mezco 112 Collective a el King Conan. Y la verdad está bien chingona la figura. Desde la entrada pues podemos ver que es la versión, o bueno, la tercera versión de la compañía de Mezco, ya que nos habían dado primero un Conan que es el bárbaro, el tradicional, o sea que no traía casi nada, venía todo en canicas el vato. Y este pues ya viene ya como que más en su rol de ser rey. Entonces el vato pues ya viene más propio, como que más, con más sabiduría, más viejillo, ya pasó por sus épocas doradas de guerrero y ahora pues le toca reinar. Entonces vemos que nos dan esta figura que trae lo que es una, que se puede decir pechera, armadura que cubre todo el torso. Los brazos están descubiertos, trae un cinturón y trae su taparrabo, que no podía faltarle porque es Conan, pero ya viene un poquito más de protección de malla. Esta malla está hecha de metal y le da la verdad un look más real, más fregón. La articulación pues ya la conocemos, es la conocida por los buenos amigos de Mezco. Debo de señalar que en las versiones anteriores de este personaje no tenía el double joint en la articulación del codo. Me parece que era un peg y nada más. Pero en esta ocasión nos decidieron dar esta articulación doble que pues la verdad para mi gusto se me hace mucho mejor que el tipo anterior de las articulaciones que nos estaban dando. Entonces la verdad es una figura que está muy padre, lo puedes poner en poses muy dinámicas, ya que te permite el tipo de articulación que tiene para ponerlo en poses guerreras o en poses estoicas, de que va a hablar con sus súbditos para decirles, a ver, ¿saben qué? Por decreto real voy a tener que subir de los impuestos, ¡yay! Y como soy Conan, pues nadie puede decirme nada. Entonces, está muy chido. Trae varios accesorios que para mi gusto se me hacen como que muy poquitos, pero bueno, entiendo que pues ellos dijeron, ok, que en mis previas entregas de este personaje te di armaduras, te di armas, te di otro tipo de accesorios que puedes usar y mezclar para este Conan. Lamentablemente yo no los pude obtener en su momento, entonces pues me quedo sin tanta articulación, digo sin tanta accesorio. Muy bien, entonces vemos que trae incluidos sus dos puñitos cerrados, trae dos puños, vamos a ponerlo aquí ya, porque están aquí todos en la cajita mejor. Trae dos puños, bueno, dos manos para el agarre de las armas. Trae dos puños trae dos manos con las manos semi extendidos, los dedos extendidos, y que está como que en pose relajada, que es la clásica de Mezco. Todos igual, pues ya se ven las manitas ya bien viejillas, ya bien traqueteadillas, ya pasaron por mejores días. Y la verdad está muy padre. Las manos muy diseñadas, traen ahí heridas, cicatrices, marcas, indicando que pues ya ha pasado por bastante. Entonces, aparte de eso, trae dos cabezas. Trae esta cabeza, que es la que me gusta mucho, porque es la de el rey viejo, ya el rey sabio, ya trae sus arracadotas de oro y todo. O sea, la corona está muy chida. Y vemos que tiene mucho detalle, entonces se ve la verdad muy padre. Ya el cabello ya está medio canosillo, entonces ya no es el mismo Conan de siempre. Vemos aquí la armadura igual, que trae mucho detalle, mucho golpeteo, hendiduras por todos lados, indicando que pues es la armadura de predilección de Conan, porque pues le permite tener mayor movilidad. Y repito, tiene esta cabeza, que es la que tienes aquí de frente, y tiene otra cabeza que es la versión, no sé, a mi parecer, la de He-Man, Conan, porque trae el cortecito de Principito Valiente. A mí la verdad, en lo personal, este corte de pelo no es de mucho de mi agrado, pero puede llegar a gustarme. Es la misma corona, pero obviamente pues el Conan ya está viejito. Aquí lo vemos
sin barba y acá con barba, y acá trae la greña larga y acá trae sin arracadas. Entonces es el mismo sculpt de la cara. No le veo así como que diferencia de que esté más arrugado que ese. Es como que el mismo año, pero con diferente look de vello facial. Y la tercera cabeza, que es la que más me gusta, es esta, que es la de Conan el Bárbaro, pero como que le quitaron la corona y el vato se fue a pelear a reclamar su corona. Entonces aquí lo vemos de lado a lado. Igual es el mismo tipo de sculpt de la cabeza, pero trae la expresión de guerra en sus ojos. Entonces está muy padre, y pues el cabello, ya sabes, está onduleando en sus hombros, indicando de que pues va hacia la batalla. Muy bien. Entonces, lo único de toda la articulación de la figura es que no nos dieron la articulación clásica que permite que tenga mayor rango de soporte. Este es un peg, el que está aquí adentro. Entonces, por eso, si te fijas, estoy teniendo problemas al ponerlo de pie al Conan, porque tienes que sentarlo bien y forzar un poquito para que se ponga de pie. Al menos aquí en el diorama, ya cuando lo pones en una superficie más sólida, sí se queda sin ningún problema. Pero repito, ese es el único detalle que yo le encuentro, a mi parecer, es los tobillitos. Es lo único, porque no te permite que pivotee mucho como otras figuras que tiene el ankle rocker por el tipo de articulación. Entonces este es un peg, haz de cuenta que es la bolita como en la cabeza, y pues gira un poquito el pie y listo, es todo. Muy bien, entonces pasando a accesorios, viene con esta antorcha, que es la antorcha clásica, ya como que más decorada, más elaborada, y viene con el efecto de flama. Esta flama está bien chida, y le pones una luz detrás, y como te puedes dar cuenta, luego te da el efecto de la flama y el brillo. Y me gustó mucho porque el plástico es un plástico brilloso, que no es mate como en otras entregas que nos han dado, por ejemplo de Ghost Rider, que venía así como que medio mate. Este está medio brilloso, entonces se ve muy padre. Entonces, cuando lo pones en la mano y le pones una luz de fondo naranja roja, esto cobra vida bien cañón y se ve bien fregona. Tiene armas, obviamente, porque pues no podían faltar, ¿verdad? Conan sin sus armas. Vamos a ponerle aquí la mano, vamos a hacer el cambio de manoplas. Vamos a ponerle su mano guerrera para que pueda sostener su arma. Y la primera es pues una espada. Esta espada está bien fregona. Es también como que trae aquí el diseño de un león, que es el mismo que trae en el pecho. Es como que de corazón valiente o león valiente. Trae gemas. Bueno, intentando dar el look de una gema. Es un rojo brillosito, y sí da el gatacillo ahí de la gema. Y la espada, pues aquí la vemos igual, está grande, está también dañada, ya tiene muchas marcas, y te indica que ya ha pasado por mejores tiempos. Igual aquí está la espada, se ve muy fregona como se la pones, y lo puedes poner realmente en poses bien fregonas para que lo tengas ahí en tu display, peleando contra esqueletos, zombies, monstruos, no sé, otros monstruos que tengas por ahí de la época de Conan, o ponerlo a pelear contra quien tú quieras. Digo, es tu decisión. Trae también su funda, que esta aún no la abro completamente. Esto se amarra al cinturón. Esta cinta, ya se cayó. Esta cinta se desenrolla y se coloca por dentro del cinturón, todo esto. Yo la verdad lo voy a dejar así porque no quiero quitarlo y ponerlo, entonces lo voy a dejar así. Pero la espada entra aquí tranquilamente. Aquí la puedes guardar y se ve bien fregona. Trae otras dos armas. Trae un mazo igual, muy bonito, muy detallado, también ya todo traqueteado, y trae su manguito aquí atrás, que su manguito está hecho de un como de cuero, imitación de cuero. Entonces más cuidado porque se puede abrir. Y trae su hacha doble también, y está muy padre con acabados de metal y cobre, y también muchos daños, muchas lesiones en las hojas, indicando que pues también haya estado en muchas batallas. Y obviamente pues no puede faltar un escudo, porque pues claro que sí. El escudo igual está muy bonito, muy bien diseñado, muy bien detallado, y también trae muchos impactos aquí. Si te fijas, aquí se ven líneas de golpe
indentaciones donde han pegado a la punta de la espada, o flechas, o golpes de machetazos, no sé, armas medievales. Y por dentro, esto no se quita, no se remueve, es una sola pieza, todo, entonces más te digo, ten cuidado. Y pues aquí vas a meter el brazo de Conan, así, para que veas. Y vas a colocar esta mano, yo diría que es esta mano, es esta que está un poquito más abiertita. Se la quitamos y la vamos a aquí para que veas a lo que me refiero. Uy, frente a cámara. Y se la ponemos, y al momento de ponerle el escudo, ahí está, ¡tarán!, lo está agarrando y ya lo tienes en pose guerrera y listo para los cocolazos. Entonces, esto es lo que viene Conan con accesorios, y falta uno que bueno, faltan tres, mejor dicho. Que es como un tipo de peto o armadura extra, que se quita y se remueve de aquí. Tiene aquí un botoncito, ahí está. Y se va a colocar sobre vamos a ver, como esta cosa, así. Hay que quitar la chompa, el brazo, la espada, quitar la espada. Así rapidito, todo lo aquí frente a cámara, para que veas que no es un show, pero a lo mejor sí. Ahí está. Se pone aquí, ahí está, lo colocas por un lado y listo. Lo colocas, ya lo armas, y la verdad también se ve más, se ve obviamente más mamey, o sea, cuando le pones todo esto. Pero repito, eso ya depende de tu look, cómo lo quieras poner. Si lo quieres poner sin este accesorio, o con el accesorio, ya es decisión tuya. Ahora, en lo personal, a mí me gusta mucho cómo se ve sin el peto y sin esto, porque pues es más el look de con el bárbaro. Y un momento lo voy a quitar para que lo veas cómo se ve sin el peto y la armadura Entonces, para que lo puedas divisar mejor. Listo, ya regresamos, y aquí está. Como te puedes dar cuenta, sí cambia un friego el Conan sin la armadura. Se ve así más para la redundancia, más bárbaro. Igual forma ves que está todo curtidillo, o sea, todo is cut. This mofo is cut, literally. Entonces aquí ves que tiene un chorro de heridas, lesiones, cortadas, machetadas por todos lados. Y pues te indica, ¿verdad?, que pues ya, repito, ha sido un guerrero, ya está en sus años dorados ya de retiro. Pero como quiera, pues el vato todavía aguanta una que otra batalla. Entonces, como te puedes dar cuenta, el cinturón permite que puedas tener aquí la armadura. La armadura, te comento, se quita de este lado, más que no lo hice frente a cámara porque es mucho tiempo. Se quita de aquí, también se puede abrir de aquí para que lo puedas quitar y poner. Yo te sugeriría que no lo hagas de ambos lados, ya que puedes comenzar a aguadar un poquito lo que es el plástico, porque es un plástico semirrígido, como te puedes dar cuenta. Pero repito, es nada más mi percepción. Entonces se lo quitas y ya. Intenté ponerle así, se ve bien fregón, pero le queda bien aguado, porque esto va encima de la armadura que te mostré, y la verdad se le ve así como que le queda súper grande. Entonces pues no te lo puedes poner. Y las últimas dos accesorios son las capas. Estas capas están bien fregonas. Es una capa que trae su cadenita así como que estilo Doom. Aquí en medio trae una cadenita, nada más que tienes que acomodarlas muy bien, porque la cadena se puede enrollar aquí en los llaves. Y ya se me cayó el bendito botoncito, me lleva. Permítame un segundo que lo agarré. Y qué es lo que te iba a decir, que al menos en el mío tengo que reforzarle aquí este botoncito, este aro, porque aquí es justo donde se viene el leoncito Entonces aquí te lo voy a poner a ver si no se me cae. Ahí está, tengo que cerrar bien el aro. No, se va a caer, lo voy a quitar. Entonces, de aquí está bien colocado, se lo he bien puesto. De acá se lo he medio abiertito. Entonces, vamos a ponerle con así su capilla para que veas cómo se ve. La verdad se ve muy fregón. Y tiene pues un alambre aquí en la orilla para que tú puedas cerrarlo o puedas abrirlo. Y también tiene alambre en lo que es el frente de la capa. No tiene en la parte inferior. Entonces tú puedes ponerlo, puedes posarlo así que está corriendo, que está yendo hacia el combate, o que se está
escudado del frío, no sé, es lo que tú quieras ponerle, pero la verdad se ve muy padre. Y si te fijas está muy amplio, que sí te permite usarlo junto con estas piezas, ¿ok? Y es tu decisión ponérsela con o sin la capa, ¿ok? Y esto es como que más real, ya como que el Conan con la cabeza anterior de que de la corona y todo el rollo. Entonces, es una capa que está muy padre, muy bonita, muy fregona y es da un muy bonito look. Y la otra es esta otra capa que pues es como que para época invernal, o sea, es para el Conan versión invierno cuando el vato va hacia las montañas. Es una capa muy bonita, como que de peluchito, y la verdad se siente calientita, hasta me dan ganas de ponérmela cuando haga frío. Entonces igual, esta no tiene cadena, viene con vinil sujetando los dos piezas y pues lo colocas de esta forma. Y también igual puedes colocárselo con la armadura o sin la armadura, ya es gusto tuyo. Entonces, y sí da un cambio bastante convincente de que el vato pues está en lugares élidos. Entonces ahí está, mira, ahí se ve bien fregón como quiera el Conan. Entonces tienes varias opciones de posarlo, de tenerlo con diferentes capas, o en mix and match. O sea que puedes poner la capa esta con perdón, la pechera esta, o le cambias la capa y le pones esta, o lo dejas así como lo tengo yo, casi en caniquillas, y lo pones con media armadura, o la dejas así al descubierto. También te comento de una vez que el cinturón también se le puede quitar. El cinturón se lo quitas y pues ya lo dejas en modo súper austero. Pero lo que no lo puedes quitar de plano es, me lo voy a quitar aquí frente a cámara, lo que no puedes quitarle de plano es el taparrabos con la malla, es lo único. Y así es como te quedaría el Conan sin nada, o sea, sin nada de, entre comillas, ropa. Es el look básico de Conan, que también está padre porque es, te repito, más el look que yo tendría en mente de cuando me menciona alguien con el bárbaro igual a esto. Entonces, sin el mote de rey. Entonces, este ha sido el review de esta gran figura. Espero que te haya gustado, espero que haya sido de tu agrado. Y la verdad, es una muy buena figura. Si tienes la oportunidad de conseguirlo, adelante. No te vas a arrepentir. Es una figura que pues no debe de faltar en tu colección porque pues es Conan el Bárbaro. O sea, y si viviste los 80s, o te gustan ese tipo de cómics que son como que de fantasía, barbárica, antigua, pues qué mejor. Entonces lo puedes hacer tuyo, lo puedes añadir a tu colección y lo puedes poner y posar ahí, que esté rescatando alguna damisela en peligro, o que esté gobernando ahí tu shelf, ahí tu repisa. ¿Ok? Entonces te agradezco bastante, ya estamos muy cerquita de los 500, vamos a ver que a 4 de llegar a 500. Entonces te agradezco tu suscripción, te agradezco tu tiempo, te agradezco tus likes y tus comentarios en los videos. Recuerda que yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Si tienes YouTube, ahí te ves. Bye.